Buenos días. Continuando con el curso extendido de neurofisiología y neurobioquímica, soy la doctora Siquio Navarro, médico internista, actualmente docente asistente del Departamento de Fisiología y Biofísica de la Universidad de Carabobo, sede Aragua. Quiero agradecer la invitación realizada por la Academia Venezolana de Neurociencias en la realización de tan excelente curso. El tema a tratar será acerca del conocimiento de los canales iónicos, el potencial de membrana y las propiedades eléctricas pasivas de la neurona. En agenda haremos una breve definición acerca de las células excitables, el potencial de membrana, el origen de este potencial de membrana y la participación de los canales iónicos para ello. Y finalmente conversaremos un poco acerca de las propiedades eléctricas pasivas de la neurona. En relación a las células excitables, podemos decir que son células con capacidad de generar impulsos electroquímicos que permiten modificar los potenciales de membrana para transmitir señales eléctricas en respuesta a un estímulo. Estas señales eléctricas son conocidas como potenciales de acción y la vamos a encontrar exclusivamente a nivel de las células nerviosas y las células musculares. Es importante determinar entonces que para que la célula excitable pueda generar la señal, es necesario un cambio del potencial de membrana. ¿Y qué es el potencial de membrana? El potencial de membrana es un potencial que se genera como consecuencia de potenciales de difusión que a su vez van a estar originados por las diferencias de concentración de los diferentes iones a través de la membrana celular. Como todos sabemos, nuestros iones se encuentran distribuidos de manera desigual en nuestros compartimientos, de manera tal que en el compartimiento extracelular vamos a tener sodio, calcio, cloro, habiendo un predominio de cargas positivas que le van a dar una electropositividad a este compartimiento. Y en el caso del intracelular, vamos a tener potasio, vamos a tener proteínas, lactatos y otros iones no difusibles que van a ser predominantemente electronegativos a dicho compartimiento. Esta diferencia eléctrica es lo que va a ser aprovechado por las células excitables para poder generar los potenciales de acción. Si nosotros quisiéramos analizar un potencial de la membrana, tomando en consideración un solo anión permeable a la misma, tenemos en la siguiente figura tomada del Gator dos consideraciones, una a favor del potasio y otra a favor del sodio. En relación al potasio, como podemos ver acá, recuerden que el potasio es el principal catión intracelular. Entonces, si efectivamente la membrana es muy permeable o únicamente permeable al potasio, va a favorecer la salida del mismo hacia el exterior de la célula, como lo podemos ver en las flechas de color rojo. Esta diferencia de concentración entonces empuja o favorece la difusión neta de este ion hacia el exterior de la célula, cargando positivamente el extracelular y al mismo tiempo favoreciendo a que el intracelular, producto de esta pérdida de cargas positivas, se haga más electronegativo. ¿Qué ocurre? Que en algún momento esta difusión neta del potasio se va a bloquear o se va a enlentecer. Y esto debido porque solamente hasta ahora hemos analizado el comportamiento del potasio en función de su diferencia de concentración química. Pero recordemos que el potasio también eh, es un ión y al ser un ión comparte cargas eléctricas que son positivas. Entonces, en función de su carga eléctrica positiva, al cargarse el intracelular negativamente, él va a ser atraído por esa carga opuesta de retorno al intracelular.
de manera tal que se establece como una especie de equilibrio electroquímico en la difusión del potasio en función de fuerzas pasivas. Y esto llega hasta lograrse un equilibrio. Igualmente pasa con la fibra nerviosa, en donde analizamos el comportamiento del sodio. Recuerden que el sodio es el principal catión extracelular, de manera que por concentración química, el sodio, si la membrana es muy permeable o únicamente permeable al sodio, el sodio va a entrar a la célula y la va a cargar positivamente. Ocurre lo mismo, va a llegar un momento en que esta difusión neta del sodio hacia el interior de la célula, favorecido por su gradiente químico, se va a bloquear o se va a enlentecer, producto entonces de ese arrastre electronegativo que se va a generar sobre este ion, favoreciendo entonces su salida. Si nosotros quisiéramos calcular exactamente el valor de este potencial de membrana que se genera en el interior de esta fibra, lo pudiéramos hacer a través de la ecuación de NER. Fíjense que en la ecuación de NER analizamos tanto el comportamiento eléctrico como el comportamiento químico de cada ion. Y ese equilibrio es lo que nosotros vamos a conocer como potencial de difusión, que en el caso del potasio tiene un valor de menos 94 milivoltios y en el caso del sodio tiene un valor de más 61 milivoltios. Sin embargo, el potasio y el sodio no son los únicos iones que participan en este origen de potencial de membrana, sino que van a participar otros iones como el cloro. ¿Cómo pudiéramos entonces nosotros incorporar en el cálculo, si nosotros quisiéramos saber el valor de este potencial de membrana, lo pudiéramos hacer también a través de la ecuación de Goldman? Fíjense que en la ecuación de Goldman no solamente se toman en consideración la diferencia de concentración de los iones a ambos lados de la membrana, sino la permeabilidad que esta membrana permite para el paso de esos iones de un compartimiento a otro. Cuando hacemos el cálculo de este valor, incorporando el cloro, este oscila aproximadamente en menos 86 milivoltios. Entonces, ¿cuál es el origen del potencial de membrana? El potencial de membrana se va a originar, perdón, de la diferencia de potenciales de difusión de todos los iones, como lo vimos en el análisis de la ecuación de Goldman. ¿Qué ocurre? Que en promedio el potencial de membrana en reposo en las células excitables es de menos 90 milivoltios aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos el cálculo de la ecuación, tomando en cuenta todos estos iones, vemos que el valor es de menos 86 milivoltios. Entonces, esa diferencia de menos 4 milivoltios, ¿de dónde proviene? De la acción de la bomba electrogénica sodio-potasio ATPasa, que como sabemos se encuentra a nivel de nuestras membranas celulares, provocando la exclusión de 3 moléculas de sodio hacia el compartimiento extracelular a cambio de la inclusión de 2 moléculas de potasio. Este exceso o este diferencial que crea la bomba hace que efectivamente se extraigan más cargas positivas del interior celular, lo cual va a contribuir a negativizar un poco más este compartimiento, y es por eso que esos menos 4 miliequivalentes o sumado al valor que ya adquirimos por la ecuación de Goldman nos va a dar finalmente el potencial de membrana en reposo de menos 90 milivoltios. Fíjense que en el reposo todas nuestras membranas celulares se encuentran perfectamente polarizadas, tanto por los potenciales de difusión como por la contribución, en este caso, da la bomba electrogénica, siendo el extracelular positivo y el intracelular netamente negativo. Entonces, en relación a esta primera parte,
Debemos recordar que en las células eléctricamente excitables, el potencial de membrana en reposo es aquel que se crea mediante la difusión pasiva de iones a través de una membrana selectivamente permeable cuando la célula está en reposo fisiológico. Según la ecuación de NER, podemos calcular este potencial de difusión en reposo que se produciría con un ion único. Esto si la membrana fuera permeable solamente ese ion. Pero como sabemos que no es así, entonces podemos utilizar la ecuación de Goldman-Hodgkin-Kass, donde calcularíamos el potencial de membrana en reposo, pero incluyendo todos los iones que son permeables a la membrana celular. Recordemos que en las células excitables el potencial de membrana en reposo es de menos 90 milivoltios. Pudiésemos tener algunas variaciones que pueden oscilar entre menos 70 y menos 90 según la revisión de algunas literaturas. Ahora, ¿cómo cambia el potencial de membrana en reposo? Este potencial de membrana en reposo puede cambiar gracias a la presencia de canales iónicos. ¿Y qué son los canales iónicos? Los canales iónicos son canales o proteínas transmembranales que, como ustedes pueden encontrar aquí o ver aquí, se encuentran incrustados en la membrana y que van a cumplir una serie de características como son especificidad, conductancia, el favorecimiento de las corrientes iónicas y la presencia de compuertas de activación e inactivación. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a la presencia de estos canales se van a generar aperturas o cierres que van a modificar las corrientes eléctricas de los iones a ambos lados de la membrana y con ello favorecer a que los potenciales de difusión cambien transitoriamente y esto pueda generar la señal eléctrica expresada en un potencial de acción. Cuando hablamos de las principales características de los canales iónicos y decimos que deben tener o que tienen especificidad, básicamente se refiere a que son específicos para un solo ion o en su defecto pueden ser específicos para dos iones, bien sea para favorecer su entrada o su salida en el mismo sentido o en sentido contrario. La conductancia tiene que ver con la permeabilidad o el permiso que ofrece ese canal una vez abierto para que el ion pueda atravesar la membrana libremente. Obviamente, en la medida en que el ion aumenta la conductancia, aumenta la permeabilidad y esto se va a ver traducido en un aumento de la corriente del ion que esté involucrado, bien sea hacia el exterior o hacia el interior de la membrana, dependiendo de dónde se encuentre mayor concentrado desde el punto de vista químico. Y en relación a las compuertas de activación e inactivación, vamos a ver que efectivamente estas compuertas se abren y se cierran favoreciendo estos cambios de corriente iónica. ¿Cómo podemos repasar acá? Vamos a tener diferentes tipos de canales iónicos, vamos a tener los canales que se encuentran controlados por ligando o por sustancias, como por ejemplo los neurotransmisores del sistema nervioso central. Ellos pueden tener, en este caso, sitios de unión a nivel del receptor, en donde una vez que ocurre dicho contacto, el canal puede abrirse o el canal puede cerrarse. Vamos a tener también canales iónicos mediados por presión o mediados mecánicamente, en donde la deformidad de la membrana celular es lo que puede favorecer o la apertura o el cierre de los canales iónicos. Esto básicamente lo vamos a encontrar en los mecanorreceptores por excelencia que tenemos a nivel de la piel y las articulaciones. Vamos a tener también ciertos canales iónicos que se van a encontrar abiertos de manera permanente. También los vamos a encontrar en la literatura como canales de fuga lenta. Dentro de estos canales de fuga lenta se reconocen canales de potasio y canales de sodio que en el reposo y en la actividad de la célula de la membrana se encuentran abiertos. Sin embargo, es importante recalcar que en el caso del potencial de membrana en reposo, los canales abiertos de potasio
tienen, digamos, una permeabilidad 100 veces mayor a la del sodio, por lo que el potencial de membrana de reposo siempre, o como lo vimos anteriormente, va a estar más cercano al B-ion del potasio que a el B-ion del sodio. Y finalmente vamos a tener los canales iónicos controlados por voltaje, que son los que vamos a ver en desarrollo cuando hablemos acerca de los potenciales de acción. Estos básicamente sí tienen compuertas de activación que de acuerdo al voltaje o al cambio que se genere en el potencial de membrana se van a abrir, e igualmente compuertas de inactivación que en el momento en que haya una segunda variación en este potencial de membrana se van a cerrar, y de esta manera van a colaborar para que nuevamente la membrana vuelva al reposo, se polarice y espere una segunda señal. Bien, aquí simplemente podemos ver la forma en cómo se encuentran dispuestos estos canales a nivel de la membrana de muchas de nuestras células excitables. Aquí, por ejemplo, tenemos los canales libres o los canales de fuga lenta de potasio. Podemos ver también los canales mediados por voltaje de sodio, en donde vamos a encontrar la compuerta de inactivación que da hacia el medio extracelular y la compuerta de inactivación que da hacia el medio intracelular. Y también el canal de potasio que solamente cuenta con una compuerta de activación, que también va a ser modulada por voltaje. Todos estos canales iónicos, su comportamiento, sus conductancias y la forma en cómo se van a dar los cambios en la corriente iónica y del potencial de membrana en reposo se van a analizar cuando se haga la revisión del potencial de acción y sus propiedades. Entonces, para finalizar, ¿cuáles son las propiedades eléctricas pasivas de la neurona? Bueno, las propiedades eléctricas pasivas en la neurona van a estar dadas básicamente por la capacitancia que desarrolla la membrana, la resistencia de la misma y finalmente la resistencia axial intracelular que se va a dar básicamente a lo largo de las prolongaciones nerviosas como son el axón y las dendritas. Para hablar acerca de las propiedades pasivas eléctricas de la neurona, es necesario hacer una analogía entre lo que es un circuito RC simple y la membrana celular. En este circuito, en donde básicamente se va a mover corrientes eléctricas, vamos a tener dos elementos como son un capacitor, ¿sí? Y una resistencia que se van a encontrar ubicados en paralelo y separados por dos placas conductoras, ¿ok? Estas placas conductoras se van a encontrar separadas por un espacio aislante, que son las que van a permitir que dichas placas se mantengan polarizadas, es decir, una cargada positivamente y la otra cargada negativamente. Este capacitor tiene la función de cargar, o en este caso, mantener las cargas circulantes a pesar de las variaciones que puedan haber en el circuito en cuanto a la corriente eléctrica. Y la resistencia es lo que obviamente se puede oponer a la circulación de la corriente eléctrica a través del circuito. ¿Cómo podemos nosotros hacer analogía de este circuito con la membrana celular de nuestras células excitables? Bueno, este capacitor, como veremos, va a estar representado por todo lo que favorezca la carga de la membrana celular, que en este caso, desde el punto de vista pasivo, va a ser las diferencias de potencial de difusión de todos los iones a nivel de la membrana, como ya lo vimos anteriormente, y adicionalmente la participación de la bomba sodio-potasio ATPase. Estos dos elementos son los que van a permitir que la membrana celular se mantenga cargada con muy poca variación a nivel de las concentraciones iónicas a ambos lados de la membrana. En segundo lugar, vamos a tener las placas conductoras,
En este caso, van a estar representadas en la membrana celular por las cabezas polares de la capa fosfolipídica, en donde el extracelular va a estar cargado positivamente y el intracelular va a estar cargado negativamente. Vamos a tener en este caso el centro correspondiente a las colas lipídicas de los fosfolípidos como el medio aislante o el dieléctrico de este circuito. Y finalmente las resistencias van a estar representadas por los canales iónicos, que son los que están acá. Estos canales iónicos a través de la permeabilidad que ofrezcan a la corriente de estos iones a través de la membrana, sabemos que son los que van a determinar la conductancia de estos iones. Entonces, ¿de qué se va a encargar el capacitor? De mantener la carga circulante en el sistema. La corriente eléctrica va a tener entonces su regulación aumentada o disminuida gracias a la apertura o al cierre de los canales iónicos que se encuentren a nivel de la membrana. Entonces, una vez conocido esta analogía, podemos entonces pasar a conocer propiedades eh, las principales propiedades eléctricas pasivas de la neurona. La primera es la capacitancia. La capacitancia va a estar dada principalmente por dos propiedades que son las cargas, ¿ok? Que debe mantener el capacitor a nivel de la membrana celular y que en cierta medida van a depender de esa diferencia de potencial de difusión de los iones a ambos lados de la membrana. La capacitancia específica de nuestras membranas en las células excitables es muy alta. ¿Por qué? Porque pequeñas cantidades de cargas que se depositan o que circulan en el circuito no generan mayores cambios en la concentración de dichos iones. De manera que el capacitor se carga y se descarga con pequeñas variaciones en los potenciales de difusión de los iones a ambos lados de la membrana. De manera tal que la capacitancia la podemos entonces relacionar como una relación entre la carga eléctrica acumulada que se va depositando y la diferencia de potencial de los iones a ambos lados de la membrana. Esta capacitancia también va a depender de las características físicas del capacitor o de la membrana, es decir, el área de sección transversal, el espesor de la membrana y la capacidad aislante que tenga la misma, de manera tal que esta capacitancia será mayor en aquellas células excitables en donde el área de sección transversal sea mayor para la membrana de esta célula, en donde el espesor de la membrana sea menor y en donde la capacidad dieléctrica o aislante de la misma sea mayor. Eso con respecto a la capacitancia de la membrana. Con respecto a la resistencia de la membrana, ya habíamos dicho que está directamente relacionada con el papel de los canales iónicos. Y esta propiedad pasiva la podemos explicar a través de la ley de Ohm, en donde nos dice que la corriente va a ser directamente proporcional a la diferencia de potencial de difusión a ambos lados de la membrana e inversamente proporcional a la resistencia, es decir, a la presencia de estos canales iónicos que son los que van a permitir los cambios transitorios de las corrientes entrantes y salientes de los iones para modificar los potenciales de membrana. Entonces, si tenemos mayor número y conductancia, es decir, apertura de estos canales iónicos, la resistencia disminuye y efectivamente la corriente de los iones va a aumentar. Mientras que si por el contrario estos canales iónicos se encuentran cerrados y en menor número activos, aumenta la resistencia a la corriente eléctrica y esto hace que la misma disminuya mientras que la resistencia se encuentra o se encontrará aumentada en estos casos. Finalmente, la tercera propiedad pasiva es la resistencia axial intracelular,
Fíjense que en esta propiedad en particular hemos cambiado el modelo de circuito a un modelo más complejo como el que ven en la figura número 2, que puede representar un axón o que puede representar una dendrita. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Que efectivamente vemos una serie de circuitos simples en donde se van sumando no solamente las capacitancias, sino las resistencias internas que van a estar dados no solamente por la presencia de los canales, ¿ok? De los canales iónicos que se van a encontrar a todo lo largo del axón, sino también por la resistencia que imprime el líquido del axoplasma, ¿ok? Para la propagación de ese impulso nervioso una vez que se genere en forma de potencial de acción. ¿Cuáles son los principales elementos que vamos a evaluar en esta resistencia interna o resistencia intracelular de los axones y las dendritas? Bueno, de acuerdo a la ecuación, en esta ecuación la resistencia interna va a estar dado por R, que representa la resistividad, L, que es la longitud del segmento, y A, el área de sección transversal del conductor. De acuerdo a la descripción, la resistencia interna de una célula corresponde a la resistividad o resistencia específica de su medio, y esto va a estar dado básicamente por la resistencia que ofrece el axoplasma. En relación a la longitud, vamos a ver que a mayor longitud, mayor resistencia, y también podemos describir de esta fórmula que a mayor área de sección transversal, menor será la resistencia hacia lo que es la transmisión del impulso nervioso. Si nuestras células excitables dependieran solamente de las propiedades pasivas eléctricas, estaríamos en desventaja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los axones más pequeñitos, con un diámetro menor, tendrían una resistencia interna más aumentada, ¿ok? No solamente dada por el diámetro, sino también dada por las resistencias que se van sumando, las resistencias internas de los circuitos que se van sumando por la presencia de los canales y la presencia de la resistencia que le ofrece el axoplasma. Por otra parte, también estarían en desventaja aquellos axones largos, por ejemplo, que van a inervar nuestras extremidades más distales. ¿Por qué? Porque si dependiera solamente de la propiedad pasiva, una vez que se genera el estímulo o el cambio de las corrientes o de las cargas dentro del axón, fácilmente digamos, ese cambio en el potencial de membrana se puede desvanecer en la medida en que la longitud del axón se prolonga. Afortunadamente, existen otras propiedades que se verán más adelante, como son eh, la presencia de la vaina de mielina y el fenómeno de conducción saltatoria que van a dar respuesta a estas desventajas dadas por estas propiedades pasivas de la neurona para el momento de lo que es la conducción y la velocidad del impulso nervioso. Esto ha sido todo. Espero que haya sido de provecho y muchas gracias por su atención y por participar en el curso extendido de neurofisiología y neurobioquímica.